Mucha atención Colombia porque el presidente Gustavo Petro le arruinó otro robo millonario que venía realizando Sarmiento Angulo al país. Y la reacción de utilizar su empresa de derecha de desinformación, el diario El Tiempo, para atacar a Gustavo Petro y el sistema de medios públicos RTBC, quienes revelaron que 13 billones de pesos están en los bancos en fideicomisos. 13 billones de impuestos de ustedes y de nosotros, ciudadanos colombianos, que deberían usarse para hacer las vías prometidas desde hace más de 12 años, pero no. Tienen un incumplimiento del 90% en estas obras y mientras tanto, ese dinero suyo, mío, está en los bolsillos de estos bancos de Sarmiento Angulo, generándoles utilidades para hacer más rico a Sarmiento Angulo y mientras tanto nosotros viendo un chispero. Así lo denunció Gustavo Petro, pero vamos a ir en detalle en este caso y sobre todo los ataques que ha hecho El Tiempo a Gustavo Petro y RTBC. En los bancos están guardados 13 billones de pesos que son propiedad del gobierno, que se entregaron en virtud de los contratos 4G y 5G, pero no fueron a parar al concesionario porque no los usó. Lo cual significa que incumplieron los contratos, porque esos flujos de dinero se suponía iban a financiar las obras. Si usted tiene un poco de obras no terminadas en 90%, 95% y la plata guardada en los bancos. Uno de esos concesionarios, solamente el de la carretera Lobo Guerrero, que es Luis Carlos Sarmiento Angulo, tiene guardado en su fideicomiso del Grupo Aval 2 billones de pesos. 2 billones de pesos, gente. Hablemos de quizá el caso más escandaloso, que es el que menciona el presidente Petro, el de la carretera Mulaló-Lobo Guerrero en el Valle del Cauca, en donde la constructora de Sarmiento Angulo contrató con Juan Manuel Santos y Vargas Lleras hace 2 años la realización de esta vía, y 12 años después, hoy no hay ni una sola piedra puesta en esa obra. Mientras tanto, 1.8 billones de pesos en los bolsillos del banco de Sarmiento Angulo generándole utilidades y nosotros y el pueblo vallecaucano sin ver estas vías. Esta información, gente, antes de seguir ir con el detalle, porque acá tenemos el documento que decía que el tiempo de construcción, vean, 5 años. Y ya han pasado 12 años, la inversión estimada 1.47 billones, pero ya sabemos que tiene más dinero. Y acá está todo con documento en mano, les vamos a mostrar. Pero antes, les recuerdo, esto no sale en la prensa tradicional. ¿Quiénes manejan la información de estos grandes medios? Pues estos mismos banqueros que se hacen un festín, se hacen un negociazo con la ayuda de gobiernos que ellos mismos ponen. Sarmiento Angulo financia las campañas de estos politiqueros para que les den estos contratos y ellos mismos puedan hacer y deshacer con nuestros impuestos y después utilizar la prensa tradicional para culpar a la izquierda, al castrochavismo, de que haya pobreza y desigualdad y corrupción en Colombia. Entonces recuerden, dejen su me gusta en este video, comenten, opinen, generemos pensamiento crítico, compartamos el link de esta información, de este video, por todos los medios posibles y sobre todo vean el videito hasta el final, que eso es lo que más nos ayuda. Aprovecho para agradecer, como lo hacemos ya recurrentemente, a quienes hicieron sus donaciones a través de Nequi: José Jairo González, Albertina Bustos Oliveros y Gercilia Hernández Cuervo. Muchas gracias por contribuir a la independencia de estos medios alternativos de comunicación. Empezamos ahora sí. Hace 12 años, la Agencia Nacional de Infraestructura, la ANI, firmó un contrato, Juan Manuel Santos y Vargas Lleras. La ANI anunció la contratación de la nueva carretera, en su momento, Mulaló-Lobo Guerrero en el Valle del Cauca. Pueden ver acá el documento. El propietario de esta concesión, pues el constructor, la firma Covimar. Y quien iba a manejar y quien está manejando la fiducia, es decir, el dinero para realizar esta carretera, es Corfi Colombiana.
Ambas firmas son propiedad de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Son desarrolladores de la obra y manejan la fiducia. En 12 años después de este contrato, no han puesto una sola piedra. Reciben miles de millones en esta fiducia, y están generando utilidades desde hace 12 billones, pero no le han devuelto ni la obra al país, lo que prometieron, ni el dinero. Y eso es lo que denuncia hoy Gustavo Petro. La gente que desarrolla, es que entendamos esto, gente, porque acá vienen llenándonos de artimañas y maromas jurídicas y de contratos privados donde volvieron una normalidad cosas que no lo son. La gente que desarrolla una obra no puede ser la misma que maneja la fiducia. Covimar, ustedes buscan en Google, el dueño, Sarmiento Angulo. Corfi Colombiana, el dueño, Sarmiento Angulo. Entonces, esto es lo que ocurrió hace 12 años, lo que denuncia hoy el gobierno de Gustavo Petro, y la respuesta, la táctica ahora con la que responde Sarmiento Angulo es que quiere dar por terminado este contrato de manera anticipada y que además, sin haber cumplido la obra, la construcción del tramo Mulaló-Lobo Guerrero, ¿sí? Que tenía previsto 5 años, vean el documento, sin haber cumplido esto, quieren terminar anticipadamente el contrato y que se le pague a Sarmiento Angulo 700.000 millones de pesos a través de un proceso de laudo arbitral que interpuso el señor Sarmiento Angulo. ¡Qué maravilla!, ¿no? O sea, ustedes contratan conmigo, o sea, ustedes me contratan a mí para construir un edificio. 12 años después, yo ni siquiera pongo una piedra y digo, demos por terminado el contrato anticipadamente, pero ¿saben qué? Páguenme a mí, la razón, no tengo ni idea, pero páguenme a mí 700.000 millones de pesos para que podamos dar por terminado ese contrato. De lo contrario, pues yo sigo con 1.8 billones de pesos en la fiducia también de mi propiedad, generándome utilidades, y el pueblo colombiano sin ver estas vías. Es que es un negociazo el que con razón llegan al top de los más ricos de Colombia. No es que lo hagan muy honestamente y tras del hecho salen con su diario El Tiempo a despotricar de la reforma laboral y a decir que si pagan 3.000 pesitos más en los dominicales o en las horas extra o en el recargo nocturno, se van a quebrar, pobrecitos ricos. Ya no van a ganar 1.8 billones, sino 1.7 billones. El primer dinero va a Luis Carlos Sarmiento. Quiero que se investigue por qué salieron 270.000 millones de pesos del presupuesto de Hacienda para pagarle la concesión que no existe de Mulaló y Lobo Guerrero en el Valle del Cauca. Esta preocupación del presidente Gustavo Petro en el Consejo de Ministros de ayer también despertó las alertas en el Valle del Cauca. Una obra que solo está en un render y en la cual el concesionario no ha puesto un bulto de cemento podría costarle a la nación miles de millones de pesos. En donde el Estado hoy está sometido a tener que hacer unos desembolsos cuando ni siquiera ha construido el primer metro de vía entre Lobo Guerrero y Buenaventura. ¿Y por qué? Porque así quedó determinado en este contrato de alianza pública público-privada. 2 billones de pesos. Para los analistas, lo que ocurre en el proyecto de la vía Mulaló-Lobo Guerrero es la muestra fiel de la codicia de algunos empresarios que hoy, a través de un laudo arbitral, están exigiendo una multimillonaria suma de dinero para dar por terminado el contrato. Y han pedido que entre 700.000 millones y 1 billón de pesos es lo que se le adeuda, es decir, que el Estado Nacional le adeuda a estas personas que no han puesto ni medio metro de asfalto. El contrato en concesión firmado por el gobierno de Juan Manuel Santos y Germán Vargas Lleras está a 29 años y estipula un peaje para la concesionaria de Luis Carlos Sarmiento Angulo. El gran problema es que Sarmiento Angulo aspira a no perder. Entonces ha desatado un laudo arbitral donde le está exigiendo, de acuerdo al Contralor General de la Nación, 700.000 millones de pesos. Entonces, deshacer el contrato sin haber construido un metro le podría costar eventualmente, si el laudo arbitral le da la razón, 700.000 millones de pesos en la actual situación del fisco colombiano. Por el momento, mientras el presidente Gustavo Petro trata de frenar el desangre financiero en una obra fantasma, se espera la decisión del laudo arbitral interpuesto por el poderoso banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo. Ahí está. Y bueno, las medidas que toma Gustavo Petro son diligentes, son sensatas, son coherentes, y es
señor, me devuelven ya inmediatamente ese dinero que ustedes no han usado y lo utilizamos en la emergencia por fiebre amarilla que está ocurriendo en este momento en el país. O sea, buscando financiación el gobierno, 100.000 millones, les tumban la ley de financiamiento, les tumban el presupuesto, no dejan gobernar, hay un bloqueo institucional y tras del hecho ellos haciendo festín con nuestros impuestos. ¡Qué maravilla! Ahí sí. Entonces, ¿de dónde va a salir de la plata? Lo voy a decir bien aquí y claro, de las concesiones 4 y 5G de Colombia, que se han dedicado a guardar la plata es en los bancos en fideicomiso porque no están cumpliendo los contratos de construcción de las carreteras. Y le he pedido a la ANI del Ministerio de Transporte y al Ministerio de Hacienda que visiten de inmediato para determinar el grado de incumplimiento y por tanto la estafa hecha a la nación con ayuda de funcionarios públicos, llenando las arcas del banco, 42% de Bancolombia, de dineros que necesitándolos el gobierno, siendo del gobierno, han terminado guardados por contrato en fideicomisos de estos bancos. Si no es suficiente esto, vamos a la emergencia económica. La vida está primero. Sabemos que la oposición buscará tumbar decretos, etcétera, sin pensar en la vida, porque en Colombia también hay política de la muerte. Ahí está. Y es que en últimas, ¿por qué informamos todo esto, gente? No es por capricho, no es por hacerle la vida más difícil al uribismo, es porque la vida de las personas depende de la conectividad de un país. Que progrese una región depende de la conectividad. Ustedes ven las vías ferroviarias de China, tienen el mayor número de kilómetros y por eso ahora son la mayor potencia mundial. Porque tienen conectividad. Acá en Colombia nos han embolatado esto, monopolizaron el negocio de las vías, Sarmiento Angulo se apoderó de la mayoría de peajes y es que es una enfermedad. La codicia es un defecto de carácter que este señor lo tiene enceguecido porque ni siquiera 4 vidas le alcanzan para gastarse todo el dinero que tiene y aún así quiere seguir acumulando más. Ahora, gente, pasamos a la reacción que tuvo Sarmiento Angulo desde el tiempo. Todo porque RTBC está ganándole interacciones a Revista Semana, a La Silla Vacía, a la FM, al mismo el diario El Tiempo, a RCN, a Caracol, a Blue Radio. La gente se está cansando de los medios de desinformación que antes eran los que manejaban, tenían el monopolio de la verdad, de la información en Colombia. Ahora hay medios alternativos de comunicación que les estamos dando la disputa. Ahora está el sistema de medios públicos que por primera vez en nuestra historia está informando y realizaron un noticiero excelente y publican acá en sus noticias. Lo hicimos de nuevo. Lideramos las interacciones en Facebook en la segunda semana de abril. Ya lo hacen en X, en Twitter, en Instagram lo han hecho y en las demás redes sociales. Esto es lo que enfurece a la prensa tradicional y por eso El Tiempo saca en sus artículos ataques contra el sistema de medios públicos. Nueva escalada de ataques contra RTBC desde medios privados. Y es que a mí me da un fresquito, gente, porque esto lo que demuestra es que el trabajo se está haciendo bien. Vamos por buen camino y no podemos dudar ni dar un paso atrás ni dar el brazo a torcer porque nos acaban, gente, estos medios privados, estas empresas de derecha de desinformación pertenecientes a estos banqueros. Entonces, a compartir, a interactuar con sus creadores favoritos, sus medios alternativos de comunicación, a generar espacios de debate, de opinión. Entonces, todo eso ayuda. Y acá RTBC hace un buen cubrimiento de lo que sucedió con los del Tiempo, los señores del Tiempo de Sarmiento Angulo. Escuchemos atentamente. Bueno, a lo que vinimos, don Holman. Polémica por uso de RTBC para señalar a la oposición, una página del diario El Tiempo, el diario de don Luisca. Exactamente. Que nos debe una platica, ¿no? Sí. 1,8 billones, dijo el presidente Gustavo Petro, de la falta de la construcción de la vía Lobo Guerrero. Sí, yo quiero, y estoy aquí, queridos amigos, amigas colombianos y colombianas que nos escuchan y nos ven en este momento, porque al paso que vamos, el sistema de medios públicos va a tener que pedirle permiso
al Tiempo y al Espectador y a otros medios privados para publicar, para pedirles permiso para saber qué publicamos y qué no, qué les gusta y qué no. Sí. En fin, al paso que vamos. Yo quiero llamar la atención sobre este artículo, una página completa que publica el periódico El Tiempo. Polémica por uso de RTBC para señalar a la oposición. Ahí está. ¿Cuál polémica? Pues la polémica la hacen ellos. Si me puede punchar la cámara, por favor. Que le quiero hablar a los colombianos en este momento, porque este tema es muy delicado, Juliana. Y hay que tomar posiciones. ¿Cuál es la polémica? La polémica, según para el periódico El Tiempo, que hace eco del movimiento Mira, la polémica es que el Sistema Nacional de Medios Públicos, concretamente el noticiero de RTBC, haga periodismo. ¿Desde cuándo eso es polémica? Y que en medio de la coyuntura de la votación por la reforma laboral, el programa Señal Investigativa haya hecho una investigación periodística sobre los congresistas que votaron en contra de la reforma. Primera pregunta, ¿tenemos derecho o no tenemos derecho a hacer eso? El ministro de Trabajo hoy habló de eso, dijo los 8 del patíbulo, justamente. Pero además porque es labor del periodismo Investigar. y además de velar también quiénes son los personajes públicos. ¿Y cuáles son los intereses que están detrás de esos personajes senadores? públicos. Despojémonos de descalificativos y vamos a los hechos. Es un hecho público la votación de la reforma pensional por funcionarios o por hombres públicos que son congresistas y que están bajo el escrutinio público de la prensa. Nosotros somos un sistema de medios públicos que hace periodismo, que ustedes, queridos colombianos, acaban de elegir al noticiero de RTBC como el mejor noticiero para el pueblo colombiano. Correcto. Eso es por algo. Así el señor Daniel Samper diga que esos son bodegas. No, señor, se equivoca. Y no voy a entrar a polemizar con Daniel Samper. Yo respeto ese voto popular en los premios. A mí sí que me alegra lo que se está haciendo en RTBC, una labor magnífica que tiene incómodos a la prensa tradicional, a tibios como Daniel Samper, bueno, a gente abiertamente de derecha y extrema derecha como Daniel Samper, porque si no los incomodáramos, no veríamos sus reacciones. Si no fuera exitoso el noticiero de RTBC, el sistema de medios públicos y la labor de los medios alternativos de comunicación, ni nos mencionarían, gente. Entonces, eso nos da buenas señales de que vamos por buen camino, gente. Premios India Catalina, que evidentemente estuvo, digamos, cuando fuimos a preguntar sobre la veeduría de esta elección, tenía una empresa norteamericana, McGregor o algo así, que certificó que la votación había sido limpia y nada que tenía que ver con bodegas. Pero bueno, vamos al punto. Queridos colombianos y colombianas, pretenden desde la prensa privada, pretenden censurar a RTBC todos los días. Y este artículo... ¿Y saben por qué? Porque les estamos quitando su rating. Eso es lo que les duele. La gente ya no come cuento como antes. Todavía hay un grueso de la población que está siendo manipulada, que se deja llevar por la ignorancia que promueven estos medios de desinformación, pero cada vez eso está cambiando, cada vez más. Y eso se ve en los ratings, incluso el Consejo de Ministros. ¿Ustedes creen que un Consejo de Ministros de Juan Manuel Santos, de Uribe, de Duque, hubiese podido superar el rating de los programas Novelas y La Casa de los Famosos de Caracol y de RCN? Yo lo dudo mucho. Eso es lo que les está doliendo. Polémica por uso de RTBC para señalar a la oposición. Cuando usted lo lee, entre líneas, lo que quieren y lo que pretenden decirnos es que nos quedemos callados, que no censuremos y que no critiquemos a quienes critican al gobierno. Aparte de eso, tenemos todos los días una prensa que pues está en su derecho de criticar al gobierno, lógicamente, ni más faltaba. Pero también hay otros puntos de vista que la gran prensa invisibiliza todos los días y que ahora no quieren que RTBC ponga también en el escenario del relato periodístico. Solamente es la visión de país que ellos quieren. Exactamente. Llega otro sistema a mostrar otra verdad que ellos han ocultado históricamente y ahí sí pegan el grito en el aire. Acá Gustavo Petro en el Consejo de Ministros, ya lo hemos visto, desmiente al tiempo y es que es razonable lo que está sucediendo y el boom mediático que está teniendo el sistema de medios públicos y los medios alternativos de comunicación si el Tiempo, perteneciente a Sarmiento Angulo, día tras día transmite noticias falsas. Tiempo.
Presidente Petro no cumple orden del Consejo de Estado y transmite por canales nacionales. Dice el diario El Tiempo. Presidente Petro no cumple orden del Consejo de Estado y transmite por canales nacionales Consejo de Ministros. Mentirosos. Porque la prensa tradicional de Colombia se encostró en la mentira. Esto no es un Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros tiene su formalidad, sigue después de este programa en los canales públicos. Esta es una alocución presidencial. Y si nos van a censurar las alocuciones presidenciales, entonces mejor den el golpe de Estado y veremos si ganan. Entonces no digan mentiras, la prensa no está para decir mentiras. Su misión fundamental es la verdad, señores del Tiempo. O señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, que nos está debiendo 1.800.000.000.000 de pesos guardaditos en sus bancos porque no hizo la carretera de Lobo Guerrero. Esto sí es tener presidente de la República que piensa más allá de los intereses de sus financiadores. Iván Duque, perteneciente al Centro Democrático. Vimos cómo Sarmiento Angulo le inyectó más de 3.000 millones de pesos al Centro Democrático en unas solas campañas. Todo hay que verlo en contexto y entendemos el porqué de las cosas. Y bueno, a mí me encanta este nuevo programa de Señal Colombia, Noticracia. Están desarrollando unos programas impecables, el de Señal Investigativa, ahora Noticracia. Y me encanta cómo hacen el cubrimiento de la nota del Tiempo sobre su ataque al sistema de medios públicos. Este artículo de El Tiempo que hay que ver con lupa, polémica por el uso de RTBC para señalar a la oposición. El Tiempo quiere decir que los medios privados sí pueden tener una línea editorial solo porque pagaron un espectro que les da aval para decir lo que les parezca contra el que les parezca solo porque pagaron. Según el artículo, el que tiene plata marranea y el Estado solo se convierte en un reportero de noticias sin análisis crítico, como algunos de ustedes. Contenidos del medio contra críticos del gobierno Petro, estoy viendo bien, por favor. A esta controversia se sumó recientemente el programa Noticracia, una producción emitida por Señal Colombia bajo el formato de sátira y humor político. ¿Cómo así que sátira y humor político? Yo pensaba que este era un programa noticioso serio. Yo le quiero hacer una pregunta a ustedes, los televidentes. Lanzo esta pregunta. ¿Ustedes no creen que los medios de información privados en Colombia tienen una deuda histórica con el compromiso de informar con la verdad? ¿Por qué no soportan otra narrativa distinta de la realidad que maquillan con mentiras? En su más reciente episodio, el espacio se centró en palabras de sus presentadores, están hablando de nosotros, Constitución, en escudriñar en las hojas de vida de los 8 senadores que votaron contra la reforma. Mediante breves segmentos, acompañados de material de archivo, se revivieron viejas controversias. Hágame el grandísimo favor. No se trata de revivir viejas controversias, no. Se trata de ejercer el derecho que tenemos todos los ciudadanos a saberlo todo, absolutamente todo, acerca de los legisladores. Es una veeduría ciudadana que se debe hacer en torno a todo lo que tiene que ver con ellos. Son unos servidores públicos que deben responder ante el constituyente primario, o sea, yo. Y no son solamente archivos viejos, no. Hacen parte de la memoria histórica que para la honorable gallada parlamentaria se debe olvidar. En Noticracia no queremos el olvido, ni siquiera en sus justas proporciones. ¿Verdad que sí, Constitución? La que calla otorga. Maravilloso, gente. Estos son los programas que también hay que apoyar. Responder a el desespero de la prensa tradicional con astucia, con humor, con juego, exponiéndolos a ellos en su desesperación. Y bueno, todo esto tiene una razón de ser en el fondo. Yo les dije en el video anterior, en donde Pirri se pronuncia sobre la reforma laboral, y es la reforma laboral. Sarmiento Angulo es uno de los mayores, ¿cómo lo decimos para no decir explotadores laborales del país? Ha amasado sus fortunas a costa de negar derechos laborales a sus trabajadores. En medios de comunicación se contrata a los periodistas por contrato de prestación de servicios,
cuando la naturaleza de este contrato no laboral es contratar para una labor específica, no que se tenga un jefe dando órdenes, no que se tenga un horario, un salario y que la persona preste esa labor, realice esa labor personalmente, la prestación personal del servicio. Esos tres elementos ya constituyen lo que en derecho laboral, en derecho de trabajo se llama un contrato realidad. ¿Qué significa esto? Que en la realidad tienen un contrato formal y por ende se les debe pagar prestaciones sociales, vacaciones, cesantías, caja de compensación, riesgos profesionales, prima de servicios, a pesar de que el trabajador haya firmado un contrato de prestación de servicios, porque eso es lo que hacen ciertos sectores empresariales, abusar de la necesidad de los trabajadores para meterles gato por liebre, que se vean obligados a aceptar un contrato de prestación de servicios y no pagarles la seguridad social, los dejan sin pensión y sin salud, de las prestaciones sociales más importantes. Entonces, ese es el llamado por parte de estos sectores a negarle los derechos a los trabajadores y por eso estos constantes ataques a quienes pretendemos informar, empoderar a los trabajadores para que no se dejen abusar por parte de sus empleadores. No ocurre en todos los casos, hay que aclararlo, pero sí por parte de estos magnates millonarios que no les cuesta nada garantizar un trabajo digno. Bueno, les recomiendo este video de Juan Guarnizo en Vorágine, el director, José Guarnizo, perdón, sobre cómo FENALCO, este gremio que en la historia de Colombia ha hecho lobby, ¿sí? Ha tenido un rol político en Colombia de lobby para negar los derechos a los trabajadores y beneficiar a los grandes ricos de este país. No alcanzamos a verlo, pero se los dejo acá para que lo busquen en Twitter, muy recomendado. Y hasta acá el video de hoy, gente. Muchísimas gracias a quienes día a día dedican cada segundo de su tiempo a ver estos videos, a informarse, a hacer veeduría ciudadana. Nosotros seguimos con este compromiso muy juicioso, gozándonos esto, exponiendo las incoherencias de la clase política tradicional y la élite de este país, mientras pues hacemos un ejercicio juicioso ciudadano que, como lo dice Santiago Moure, es nuestro derecho a hacer esta veeduría. Muchas gracias, un abrazo, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.